5, versículos del 16 en adelante, y leemos la palabra de la siguiente manera. Digo pues, andad en el Espíritu, no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Oh buen Dios y Padre nuestro, gracias Dios te damos en esta preciosa noche, Padre. Gracias por la vida que nos das, gracias porque tu misericordia nos alcanza constantemente, Señor. Queremos, Padre, pedirte primero que nos hables al corazón y que nos bendigas con el compartir y el recibir la palabra, Señor, que tu Santo Espíritu tome control por completo de esto. Pero queremos pedirte también, Señor, queremos interceder, Padre, por toda la nación y el mundo entero, Dios. Tú tienes control de todas las cosas, Padre. El coronavirus tiene al mundo de rodillas, Padre. Pero delante de ti no hay nadie que tenga corona, Dios. Tú eres el Rey por sobre todas las cosas. Y tú decides, Padre, que sucedan las cosas. Así que, Señor, delante de ti, Señor, estamos y te pedimos en el nombre de Jesucristo y por la sangre derramada en la cruz del Calvario, oh Dios, detén esto, Padre. Detén esto, Señor. Padre, ilumina la mente de los científicos y dale la respuesta, Dios. Esa solo tú la tienes, Dios. Que salga en estos días, Padre, la cura para esto y que no mueran más personas por esto, Señor. Entendemos, Padre, que todo tiene un propósito y que sabemos que muchos creerán, muchos se humillarán delante de ti, Señor. Así que, Padre, nos ponemos en tus manos y así como estamos y el mundo está en tus manos, Señor, y no está en manos de ningún virus, está en tus manos. Pero te suplicamos. La Biblia dice, pedid y se os dará. Te pedimos, Dios, que detengas esto, Padre. Gracias, Dios. Cuida a tu iglesia, cuida a tus hijos. Cuida a nuestros seres queridos, Señor. Cuida de una manera especial a aquellos, la población vulnerable para esta enfermedad, Señor. Gracias, Padre, gracias, Dios. Te amamos con todo el corazón. En Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Bien, hermanos, fíjense que arriba tiene un título, las obras de la carne y el fruto del Espíritu, ¿verdad? Y da una prevención antes de esto, nos da una orden antes de explicarnos esas dos cosas, las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Vean que cuando dice las obras es lo que sale, ya está, es lo que ya está preparado, es lo que está ya dispuesto en el corazón de toda persona, la carne. Usted no necesita practicar nada para que su carne tenga vida, ¿verdad? Para que su el corazoncito del lado carnal pueda actuar, pensar lo malo, decir cosas malas o sea que lo de la carne ya está servido, pues. Venimos al Señor estando en la carne. El Espíritu Santo llegó a nosotros nos humillamos delante de Él y le recibimos en nuestro corazón. Pero la carne sigue estando allí, tan fuerte como siempre. Lo único que nosotros, ese nuevo ser que nació en nuestra vida, a partir del momento en que recibimos al Señor, de la manera como nosotros lo alimentamos espiritualmente, entonces crece y se fortalece y logra contener a la carne, porque no desaparece. Un día va a morir este cuerpo y la carne morirá con él, pero mientras nosotros estemos acá, ninguno va a estar libre de las tentaciones, ninguno va a estar libre de las provocaciones de Satanás, y entonces en la medida, como les digo, que estemos bien fortalecidos en el Señor, vamos nosotros a tener victoria. Pero ¿cómo se hace eso? Dice, digo pues, mire esto, andad en el Espíritu. No dice estar en el Espíritu, sino que andad en el Espíritu. ¿Por qué? Porque es una vida diaria. Es todo, pues es todo el tiempo, caminar en Él, dormir en Él. Antes de dormir, ¿cómo se duerme en el Espíritu?
ore y lea la Biblia antes, mi hermano. Sencillo, ¿cómo se trabaja en el Espíritu? Ore antes de ir, venga, en la mente tener a Cristo constantemente. Fíjense que si usted ve este detalle que aparece más adelante, el versículo 19 dice, y manifiestas son las obras de la carne, dice que son, y comienza a mencionarlas, pero vea esto, dice el versículo 21, donde dice envidias, homicidios, borracheras, orgías, y mire qué dice ahí, y cosas semejantes a esta. O sea que no es un detalle exhaustivo, es decir, que no están todas las obras de la carne, porque todo lo que es maldad, todo lo que es provocación a pleito, todo lo que es daño a los demás, todas las pláticas que son nocivas para el bienestar, vienen de la carne, absolutamente vienen de la carne. Entonces, en otras palabras, la carne está a la orden. Así, la carne está a la orden. En cambio, fíjense, dice el versículo 22, mas el fruto del Espíritu. Dice primero, y manifiestas son las obras. Mas el fruto del Espíritu, o sea, el fruto no es algo que ya está listo. Las obras ya están listas. El fruto necesita un proceso. Usted no puede pensar que va a sembrar un arbolito o va a sembrar unas semillas y usted va a ir al siguiente día a ir a traer los frutos. Eso no es así. Requiere un proceso, requiere tiempo, requiere cuidado, requiere que lo abone, que lo riegue, que esté constantemente cuidándolo, así como el jardín que tiene mi hermana, ¿verdad? Que un pequeño bosquecito, eso si lo descuida, eso sigue creciendo, pero de una manera desordenada, ¿verdad? De tal manera que ya no va a poder ni salir a su yarda, pero en cambio si lo cuida, eso se va a mantener. Vean las flores bonitas que tiene aquí hermana Melqui. Si ella no se dedica a ellas, esto se le van a morir, se van a desordenar, qué sé yo. Entonces el fruto es algo, óigame bien y pongan mucha atención, que usted tiene que cuidar, que salga, que usted tiene que procurar. No producirlo, sino que dé el proceso, porque realmente el fruto no nace de usted, porque de nosotros nace las obras de la carne. El fruto viene del Espíritu. Entonces usted no puede decir, vaya, hoy voy a producir tal cosa. No, el Espíritu Santo lo produce en usted según sea la voluntad de Él y según usted lo va necesitando, pero en la medida que usted se va sometiendo a la voluntad de Él. No sé si me doy a entender. Amén. Todas las obras de la carne están allí. Y si usted se descuida, va a cometer cualquiera de ellas. Y mire, y aquí nos dan un detalle, como le digo, no es un detalle completo, pero abundante, pues dice, las obras de la carne son adulterio. Usted está en adulterio o en fornicación, usted está en las obras de la carne. Y eso le está presionando, eso le está provocando muchas cosas, porque hay algo malo allí. Es como cuando usted esté sano, pero usted tiene un muñero que se le está infectando, ¿verdad? Va a llegar un momento en que esa suciedad va a crecer, hasta que esa herida se va a hacer más grande, va a tener, todo su cuerpo va a tener fiebre por la infección. Entonces, cuando nosotros no cuidamos y creemos, eso no es gran cosa, pero resulta que aquí está. No es algo que el Señor dijo, no les voy a decir, no. Y lo puso al principio, adulterio y fornicación. ¿Y quién no hace eso? Pues mucha gente no lo hacemos. Y aunque otro montonazo de gente lo haga, no quiere decir que está bien. No quiere decir que es algo que Dios, bueno, ya me recibiste en tu corazón, está bien. No. Usted tiene que ir al Señor y tiene que procurar. Y mire que yo entiendo que es un tema difícil, pero yo porque sea un tema difícil, yo no lo voy a callar. Porque entonces Dios me va a preguntar a mí.
¿Por qué no lo dijiste? Usted sabrá qué va a hacer de aquí en adelante. Entonces dice, y manifiestas son las obras de la carne. Usted conoce su situación, usted conoce qué es lo que está pasando. Hable con Dios. Yo no tengo al respecto tratos con nadie en ese aspecto, solo con mi esposa, y no es adulterio, bendito sea Dios. Pero usted tiene que hablar con Dios. Usted tiene que ponerse de acuerdo con Dios. Usted tiene que presentarle a Dios un plan. Porque entiendo que la venida acá, algunos están arreglando su situación, qué sé yo. Usted preséntele a Dios un plan. ¿Sí? Preséntele a Dios un plan. Entonces dice, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Y entonces comienza el detalle, pero tremendo. En alguna de esas cosas caemos. De alguna manera. Inmundicia, ¿qué es inmundicia? Son las cosas que Dios detesta, que a Dios no le gusta que nosotros hagamos. Así, sencillo. ¿Para qué nos vamos a meter en más lío? Pero nosotros a veces cometemos acciones que sabemos que a Dios no le gustan. De repente hagamos algo, pues esta cosita me lo voy a llevar. Es una tontera. Sí, pero ¿qué es? Un robo. En mi país, el robo se diferencia del hurto, porque en el robo hay violencia. En el hurto es, ¿verdad? Entonces, y a veces lo practicamos y creemos que no está bien. Pero avancemos, después dice lascivia, ¿verdad? Que es cuando el deseo es tremendo en nuestro corazón. Idolatría es cuando nosotros ponemos el trabajo porque de repente alguien dice, no, estos son los ídolos, las imágenes, pero muchas veces es cuando nosotros ponemos otra cosa más importante que Dios, ¿verdad? Y le damos el lugar y el tiempo que Dios merece, y se lo damos a la familia, se lo damos al trabajo, se lo damos al deporte, se lo damos a lo que usted quiera. Entonces, no, yo no puedo, este tiempo es para Dios, pero necesito invertirlo en el trabajo, porque si no trabajo no como, ¿verdad? Pero la verdad es que Dios necesita su lugar, Dios requiere y exige su lugar. Después dice hechicerías, enemistades, pleitos. ¿Y quién no ha tenido un pleito? ¿Quién no ha tenido una enemistad? Espero que nadie practique la hechicería, ¿verdad? Porque ahí estaríamos en una cuestión opuesta, ¿verdad? Enemistades, pleitos, a veces, pues sin querer, uno de repente inicia una relación escabrosa con alguien. Entonces la Biblia dice que nosotros, pues, en lo que dependa de nosotros, tenemos que estar en paz con toda la gente. Entonces si usted ve que hay un roce con alguien, vaya donde esta persona, no le diga, ¿y qué te pasa conmigo? No le diga así. Mire, no sé qué pasa, fíjense que siento que quizás yo le he ofendido, o quizás dije algo, no me di cuenta, y yo quiero pedirle perdón si le he ofendido, porque realmente creo, pareciera que no hemos hecho nada, pero algo así, usted tiene que ir de manera sencilla, humilde, no prepotente, ¿verdad? Y después dice, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Mire, para no ir uno por uno, es todo lo que usted sabe. Usted ni siquiera necesita una consejería para determinar si lo que usted está haciendo está bien o no está bien. Entonces, la carne, dice aquí al principio, volvamos donde comenzamos, el 16, digo pues andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. La Biblia no nos dice dejen la carne. ¿Por qué? ¿Por qué la Biblia no nos dice dejen la carne? Porque nosotros somos de la carne. No podemos hacer lo correcto. Solo dice no satisfagan los deseos de la carne. O sea, Dios sabe que somos todos los días atacados. Todos los días atacados por los deseos de la carne. Entonces, pero dice no los satisfaga. Usted los va a escuchar, usted los va a desear, usted de repente los va a querer, pero no los satisfaga. ¿Y cómo lo voy a poder hacer? Andando en el Espíritu, pensando en Dios. La Biblia, mire hermano, lea la Biblia, escúchela, escuche predicaciones, tenga tiempo de oración. Y mire, eso, aunque usted crea, aunque usted no lo crea, eso le va a ayudar a controlar su carácter, a controlar sus respuestas, porque nosotros no podemos controlar lo que viene a nosotros, pero sí podemos controlar lo que sale de nosotros
hacia los demás. Lo que nosotros decimos, lo que nosotros vemos, cómo lo vemos, ¿verdad? Eso sí lo podemos controlar, porque nosotros sabemos a qué dedicamos nuestra atención. Entonces dice, andad en el Espíritu, es decir, póngase el Espíritu, camine en el Espíritu, aunque la carne esté allí, y así usted lo va a poder dominar. Y fíjense que es un problema, porque en la carne nosotros hemos hecho una y mil cosas, y hemos tenido victorias y hemos tenido derrotas, aún antes de conocer al Señor. Entonces la carne se empeña en que nosotros no nos desarrollemos en el Espíritu. La carne nos sigue diciendo, mira, si tú quieres algo bueno, si tú quieres estudiar, si tú quieres trabajar, si tú quieres tener, tienes que alejarte de las cosas del Señor, ¿verdad? Los estudiantes consideran que para poder triunfar en la universidad y para poder ser plenos universitarios, algunos consideran que tienen que alejarse del Señor, y no hay nada más contrario a eso. La Biblia dice que que el que esté falto de sabiduría se la pida a Dios, y Dios la va a dar abundantemente y sin reproche. El mundo nos enseña nos quiere enseñar que en el Evangelio toda la gente es ignorante en creer en algo que no vemos. Déjelos usted, déjele esa forma de pensar y permítale al Señor, usted y yo, permitámosle al Señor demostrarnos a nosotros mismos qué es lo que Él puede hacer con un corazón que decide caminar con Él. Yo le aseguro, mi hermano, yo le aseguro que es una bendición entender y conocer, oiga bien, todo lo que Dios puede hacer. El poder de Dios en nosotros, el poder de Dios en nuestros hijos. Usted no necesita, óigame bien, usted no necesita salirse del Evangelio para tener algún tipo de victoria. Usted camine en el Evangelio, realice todo su trabajo, todo su estudio, todas las cosas que haga, y le aseguro, hermano, le aseguro que Dios le va a ayudar. Ahora, cuando usted viene al Señor, lo primero que recibe del Señor, oiga bien, y si usted se entrega de todo corazón, lo primero que usted recibe del Señor es paz. Amén. Y cuando usted tiene paz, usted puede contemplar las cosas correctamente. Cuando usted está, como la mayoría de personas están en este momento, en histeria, en preocupación, en aflicción, la gente solo anda viendo ahorita cuál es el foco de atención ahorita. ¿Ah? ¿Cómo se llama? Coronavirus. Ese es el foco de atención. Y la gente anda poniendo su atención en el coronavirus y las noticias del coronavirus y en el Facebook. Miren, no crean lo que el Facebook dice, por favor. La gran mayoría de cosas son mentiras, ¿verdad? Pueden haber cosas buenas, pero si no sabe diferenciar, busque las páginas oficiales donde usted pueda tener información actualizada. Pero si usted ahorita, si usted deja de poner el foco de su atención, lo pone en el coronavirus y lo quita de aquel que tiene la corona sobre todo el universo para siempre, que es nuestro Dios. Si lo quita de ahí y lo pone en las cosas que están pasando, usted va a entrar en histeria, usted va a entrar en aflicción, y va a pasar todo eso, y usted va a pasar comiendo lata, ¿verdad? Y va a pasar comiendo pollo, y va a pasar comiendo todo lo que está comprando estos días, porque esto en algún momento se va a terminar. Y entonces, en estos momentos difíciles, cuando no andamos en el Espíritu, oiga bien, entramos a la carne y la carne se aflige, porque la carne no confía en Dios. Y yo le aconsejo, ahora, si usted sale, tenga cuidado, sea muy prudente, porque la gente anda preocupada, la gente anda abatida, mucha gente está así de la ira y de la histeria, porque el temor, óigame esto, el temor se convierte en ira. Así está, así, cerquita de convertirse en ira. El temor, en mucho tiempo en el temor, uno anda demasiado tenso y puede pelear con cualquiera. Pero usted no anda en la carne, o por lo menos la orden no es que usted ande en la carne, sino que usted ande en el Espíritu, sabiendo, oiga bien, sabiendo que la mayoría de gente no solamente anda en la carne, sino que anda abatida. Y encienda su televisor
en lugar de calmarlo, en lugar de darle paz a usted para que no haya histeria, le pasan y le pasan y le pasan y le pasan, ¿verdad? Y cosas, y hasta ponen adivinos, ponen brujos, ponen gente ridículos, pues, porque lo que quiere uno oír es a científicos, ¿verdad? Y científicos fidedignos. No que allá en el Brasil un brujo dijo esta cosa, fulano lo predijo y dijo que el final va a ser este. Yo no quiero saber eso. Entonces, si nosotros estamos llenando nuestra mente de toda esa basura, no vamos a escuchar la voz de Dios. Hermano, porque la voz de Dios no es gritada. La voz de Dios es un susurro. ¿Y por qué es un susurro? Así, cabal. ¿Por qué es un susurro? ¿Por qué es un susurro? Porque si yo hablo suave, solo me van a escuchar los que están cerca. Y la idea de Dios es que le escuche el que quiere oír. Por eso es que el Señor Jesucristo hablaba en parábolas, para que los que oían y no les interesaba, aunque oían, no entendían. En cambio, el que le interesaba, oía y ponía atención y el Espíritu le permitía entender. Pero si usted se pone su atención en todo aquello que le va a distraer de Dios, eso es lo que va a encontrar. Eso es lo que va a encontrar. Y de repente va a venir a usted el Señor. Ay, Señor, yo he cometido muchos pecados, Señor. Ay, sí, yo merezco que me dé el coronavirus, pero que no me dé, que no me dé. Y de repente sí lo merece, sí lo merece, sí lo merece. Y va a estar más abatido. Porque si no hubiera sido por la gracia de Dios, realmente el infierno fuera lo que nos esperara, ¿sí o no? ¿Ah? Por cuanto todos pecaron, dice la Escritura. ¿Qué dice? Están destituidos de la gloria de Dios. Y estamos en la presencia de Dios ahora, buscando al Señor. Y estamos seguros que la Biblia dice que donde dos o más estén reunidos en su nombre, ahí está Él. Y estamos seguros que Él está ahí. Amén. Por su misericordia, pues. Claro. ¿Ah? Entonces, por eso es que ahora usted tiene que poner su atención en el Señor. Claro, usted tiene que ser precavido, usted tiene que atender las normas, usted tiene que atender los consejos y las órdenes que dan como iglesia, ¿verdad? Nosotros no llegamos a 100 miembros por culto todavía, entonces aquí en Contra Costa salió en la televisión, no pueden haber reuniones de más de 100 miembros, ¿verdad? Y si de repente digan, todas las reuniones están suspendidas, si ellos ordenan que no haya más reuniones, pues lo vamos a tener que hacer. Lo vamos a tener que hacer. ¿Por qué? Porque Dios nos mandó a sujetarnos a las autoridades. Tenemos ejemplos, nos dan allá en El Salvador. En El Salvador el tabernáculo, con lo inmenso que es y con los gastos tremendos que tiene, está cerrado. ¿Por qué? Porque las autoridades así lo pidieron, así se acató. Entonces, y la iglesia es de Dios. Tenemos gastos definitivamente, pero la iglesia es de Dios. ¿Usted está de acuerdo con eso? Amén. Entonces, amado hermano, mientras nosotros nos mantengamos viendo el mundo y las noticias, usted va a estar abatido. Usted va a estar preocupado. Y va a reaccionar así. Y aunque a usted le parezca que está en el espíritu, usted va a reaccionar en la carne. ¿Y sabe qué es lo tremendo? Que nuestros hijos nos ven. Nos ven que vamos a la iglesia y regresamos a la casa a estar en histeria. Si usted va a la iglesia, se supone que usted va a regresar a su casa en paz. Entonces, las obras, como le dije al principio, las obras de la carne están ya listas para servir. Y son los que más fácil se disparan, se dicen. Pero dice después, mire por favor, en el 22. Pero dice en el versículo 21, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Mire qué dice ahí, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, ¿qué dice ahí? No heredarán el reino de Dios. Oiga, no heredarán el reino. ¿Quiénes? Los que alguna vez se equivocaron una vez, no, los que practican. Y después dice esto, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Así que, mis hermanos, mire,
Usted tiene que cuidar. Usted, así como que usted siembra su plantita, siembra lo que sea, ¿verdad? Lo siembra, usted no puede dar el fruto de la planta, sino que usted le da a la planta todo lo necesario para que tenga un hábitat conveniente para que dé frutos. Entonces, usted tiene que procurarse a sí mismo, oiga bien, que procurarse a sí mismo todo lo necesario para dar los frutos del Espíritu. Dice aquí, contra tales cosas no hay ley. Ni siquiera se sabe qué va a venir primero. Y no hay nada que contra esto. Si usted se somete a la voluntad de Dios, si usted ora, si usted se congrega, si usted lee la Biblia y usted tiene todo el deseo de ponerlo en práctica, mi hermano, usted va a comenzar a dar frutos. Y de repente usted va a ver allá afuera que en algún momento se va a encontrar en alguna situación que en otro tiempo usted hubiera reaccionado de otra manera, pero si usted está caminando de la mano con Dios, usted va a poder evitar el problema. Y la Biblia dice que la blanda respuesta aplaca la ira. Y como leímos allá en Santiago, la ira no obra la justicia de Dios. Entonces, ya sea que alguien venga a usted con ira o usted esté airado, usted no va a hacer las obras de Dios. Por eso es que tiene que volver. La ecuación es la misma. Camina en el Espíritu, eso es. No hay. A nosotros nos enseñaron allá en El Salvador el triángulo del éxito. Nosotros todavía lo podemos practicar. ¿Era el triángulo del éxito cuál es? De la casa al trabajo, del trabajo a la iglesia, de la iglesia a la casa. Eso es. Ahorita es más cuando usted tiene que practicar. ¿Verdad? No se ande distrayendo, estamos en emergencia. Cultive más su corazoncito. Cultive de buenas noticias. ¿Cuáles son las buenas nuevas? ¿A qué se le llaman buenas nuevas? Al Evangelio de Salvación. Léalas. Recuerde, mire, sabe que el Señor dice, decidle al justo que le irá bien. Oí muchos amén, ¿verdad? Pero así dice la Biblia, decidle al justo que le irá bien. Eso es algo que Dios manda a decirlo. Entonces tenemos que caminar en esa justicia. Pero usted tiene que recordar, mi hermano, que si usted abandona esa justicia, las obras de la carne van a surgir. Van a salir. Y va a hablar como usted hablaba antes, y va a actuar como usted actuaba antes, y va a tener más enemistades que las que tenía antes. Y yo le digo, qué miseria debe ser. Nunca nos ha pasado a nosotros. Desde que comenzamos en el Señor, pues Dios nos ha permitido pues avanzar, y a veces quizás en los mayor de los problemas no avanzamos, pero no damos pasos atrás, y a veces estamos que ya casi pero damos pasos de repente para adelante. Pero qué tristeza debe ser, digo yo, conocer al Señor, recibirlo en el corazón, servirle, vivir para Él un tiempo, y después decir, ¿saben qué? Ya no voy. De repente encontrarse a alguien, hermano, ¿qué tal? Dios le bendiga, y se está congregando. No, ya no. No. Ya eso no es para mí. Pero ¿para quién no será el Evangelio? Y las iglesias todas tenemos problemas, estamos llenos de humanos, pues, y los humanos somos imperfectos. Entonces, yo les digo, tener una vida, llegar a la casa y hacer todo lo que uno hace en una vida normal, sin conocer al Señor, con el recuerdo de haberlo conocido. Qué vida más miserable. Y yo les digo, si alguien que antes era cristiano de repente escucha esto, yo no creo que tenga una buena vida. Una vida de alegría. Puede tener una vida económica bien, pero en los momentos de soledad, en los momentos de dificultad, en las tentaciones, en los momentos donde uno se siente presionado, saber que no cuenta con la ayuda, saber que no se tiene. Por eso dice en Hebreos que quiere que nosotros mantengamos la fe hasta el final y el servicio hasta el final. Dice, hay una expresión, para plena certeza de la esperanza. Es decir, que si usted abandona el fuego,
lo que usted, aunque Dios no lo abandone a usted, aunque la promesa de salvación, no probablemente, sino que no la abandone a usted, usted va a perder la certeza, la cercanía, la seguridad, la va a perder. O sea, su mente, su corazón ya no va a sentir aquello. Y aunque Dios no cambie, y aunque las promesas de Dios no cambien, no es lo mismo estar en el fuego del Evangelio a que a la distancia necesitar que Dios cumpla su promesa. No sé si me doy a entender. Amén. Amén. Por eso, hermanos, en este tiempo, y siempre, ¿no? Pero en este tiempo más, es cuando usted tiene que sacar su fe y ponerla a brillar. ¿Para qué necesito luz? ¿Para qué necesito una lámpara? Diga, ¿para qué necesito una lámpara? Para alumbrar la oscuridad. Correcto, para iluminar en la oscuridad. Y ahorita el tiempo, ¿cómo es, hermano? Perdónenme. Oscuro. Oscuro. Y por más noticias que usted, la noticia más importante que tenemos ahora está en el noticiero. No hay papel. Trump no tiene el coronavirus. Vale, gracias a Dios, ¿verdad? Gracias a Dios. Pues sí, porque está fregado que el dirigente te van a tener que poner en cuarentena, ¿no? Pero ¿cómo se llama? Pero la noticia principal de nosotros son quizás dos. Que Dios prometió estar con nosotros. Amén. Y que Cristo volverá. Amén. Y cuando usted ve esto, claro, por nosotros, cuando usted ve esto, usted solo ve que la Biblia tiene razón. Van a venir pestes en este tiempo de modernidad, con toda la tecnología que hay ahora, con cómo de repente se presumen, este país tenemos los mejores científicos, la mejor tecnología, y estamos preparados. No sé si usted oyó, cuando recién se oía del coronavirus, estamos preparados, y que no sé qué, y que no sé cuándo, y que no... Mire ahora, emergencia nacional. Y yo quiero invitarlos a que busquemos un versículo que lo leímos el martes, que está en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 7 y en el versículo 14. Yo oro porque Dios obre. Yo oro porque Dios le dé la luz a los científicos y encuentren ¿cómo se llama? La vacuna. Porque según lo que estaban diciendo, esto ya se quedó como la gripe. Eso aquí va a estar. Pero ya cuando esté la vacuna, pues se puede estar vacunando, digamos así como la gente se vacuna para la gripe, pues hoy va a haber que vacunarse para el coronavirus cuando exista la vacuna. Pero para que exista la vacuna, para que Dios sobre, oiga bien, por favor. Segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. ¿Lo tiene ahí? Amén. Oiga esto. Dice, comienza con una condicionante. Mira lo que dice ahí. Sí sé. Oiga, tenemos ahí esas dos palabras. Sí sé. Sí sé. Es una condición. Y lo hacen. Si hacen esto, mire lo que dice, vamos a adelantarnos. Vaya usted donde dice entonces, después del punto y coma, quiero que vea, sí sé. Entonces dice, ¿qué es lo que va a dar? Entonces, yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Qué está diciendo Dios? ¿Ah? Entonces yo oiré, ¿desde dónde? Desde los cielos. Desde los cielos. ¿Usted cree que el Señor anda aquí con una mascarilla? ¿Ah? Con una, ¿cómo se llama? Una tapabocas. No. Dice, yo oiré desde los cielos. Y después dice, ¿y qué dice? Y perdonaré sus pecados. ¿Por qué cree que pasa todo esto, hermano? El mundo cree que es inocente. No, se han olvidado de Dios. Por supuesto. Entonces dice, y perdonaré sus pecados. Y mira lo que dice al final. Y sanaré su tierra. Pero veamos entonces, vamos al principio del 14, dice.
sí sé, ¿qué dice ahí? Humillar en mi pueblo, oiga bien, sobre el cual mi nombre es invocado. ¿Qué es la primera condición? Y oren. No, ¿cuál es la primera condición? Ajá, correcto, ahí va. Si, cuando dice sí sé, si pasa esto, Sí, yo lo voy a sanar. claro. Voy a oír desde el cielo, voy a perdonar sus pecados y voy a sanar la tierra. O sea, yo voy a oír. Lo primero que Dios promete es que va a oír. Lo segundo es que va a perdonar los pecados. O sea que puede Él oír Perdón. y no perdonar. Ajá. Pero dice que si nosotros hacemos lo que dice allí, Él nos va a oír. Lo segundo, nos va a perdonar. Y al perdonarnos, mire lo que va a pasar. Sanará la tierra. Ahora, vamos entonces. Principio del 14. Sí sé que dice, humillaré mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. ¿Cuál es la primera condición? Humillarse. Segundo, y oraren. ¿Qué es orar? Hablar con Dios. Orar es, Hablar con Dios. digámoslo todos juntos, orar es hablar con Dios. ¿Verdad? Porque no me diga usted que esté humillado y no ha ido a hablar con Dios. Y si habla con Dios, hey Señor, ¿qué pasó? Pues yo ya soy cristiano. ¿Y qué pasa? Pues, ¿usted cree que eso es ser humilde? No. No. Entonces dice, y orar. Ya, usted tiene que venir, ¿cómo tiene que venir a orar? Humillado. Humillado, ¿verdad? Y dice, y buscaren mi rostro. ¿Ah? No otra cosa. No al pastor. Usted va a la iglesia y mañana va a estar en la iglesia buscando el rostro de Dios. Amén. Buscando el rostro de Dios. No se va a fijar en el hermano, no se va a fijar en nada más que buscar el rostro de Dios. Y se va a quedar sentadito y va a cantar las alabanzas y en el momento de la oración va a orar y en el momento de la predicación va a estar atento porque usted va a estar buscando el rostro de Dios. ¿Estamos? Entonces dice, y buscaren mi rostro, pero no termina allí. Y mire, ¿y qué dice? Y se convirtieran de sus ¿qué? Si los caminos del mundo fueran buenos, no habría nada de qué convertirse. Claro. Está súper claro. Si se humillaren y oraren y buscaren mi rostro, ¿y qué más? Y se convirtieren. Convertirse es cambiar de conducta. Cambiar de conducta, eso es. No, yo ya soy cristiano, fíjate, pero con las mismas picardías, eso no pasa nada. Y mucha gente, y mire, y eso está así como Pastor Dañañera, pues, tener una congregación que, o en medio de los que siempre va a haber, ¿no? Porque así va a ser. Que en medio de las ovejas, en medio del trigo haya cizaña. Eso sí es. Y fíjense que esa es una parábola del trigo y la cizaña. Un hombre sembró su campo con buena semilla, con trigo, y otro hombre malo llegó y le tiró cizaña. Y el problema del trigo y la cizaña es que mientras están pequeños, se parecen. Y hasta que dan fruto, hasta los frutos se parecen, pero los expertos saben diferenciarlo. Y entonces le llegaron los que habían sembrado y le dijeron, bueno, ¿y no sembraste buena semilla? ¿Cómo no? Le dijo, pero un enemigo mío, que también es enemigo suyo, llegó y sembró cizaña en la noche. Entonces le dijeron, vamos y nosotros la cortamos. No, dijo, sino que déjenla. ¿Por qué? Porque se parecen. Y no vaya a ser que queriendo cortar cizaña, vaya a cortar trigo. ¿Por qué? Porque algunos estamos en el proceso de dar fruto en el Espíritu. Algunos probablemente no han dado nada todavía, pero ya están en el proceso. Y eso es ganancia, quiere decir que ya son salvos. Ya recibieron al Señor. Entonces, pero todavía no se han visto los cambios, así porque es un proceso. Así como los frutos tienen un proceso, así es el proceso de la vida del creyente. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que no me manda, a mí como pastor, Dios no me autoriza para decirle a alguien, usted es salvo, usted no, usted sí, usted no, usted sí, usted no. Yo no puedo hacer eso porque yo no veo su corazón. Las únicas dos personas que saben si usted es salvo es Dios y usted. Entonces, el Señor dijo, no lo corte. Al final,
al final los ángeles van a hacer cortar y lo van a tirar al fuego, ¿verdad? Entonces, dice, volvamos a 2 de Crónicas 7:14. Entonces dice, si usted ya se humilló, ya oró, ya buscó al Señor de corazón y ya se convirtió de sus malos caminos, dice el versículo, dice ese mismo versículo después del punto y coma, dice entonces, o sea, allí es cuando voy a actuar. Dice entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y oiga, y sanaré su tierra. Ahorita podemos estar orando todo lo que usted quiera, hermano. Hay gente que ora, Señor, quítalo, que ya no haya pobreza en el mundo. Esa es una oración tipo mi universo, hermano. Pero el Señor Jesucristo, ¿qué dijo de los pobres? ¿Alguien se recuerda? Los pobres siempre los tendréis, dijo el Señor. O sea que Él dijo, no los voy a quitar. ¿Por qué? Dice en ¿cómo se llama? En Mateo capítulo 5, cuando habla de las bienaventuranzas, que de los pobres es el reino de los cielos. Amén. Pero refiriéndose al pobre de corazón, o sea, el pobre que se humilla delante de Dios, que no se siente rico delante de Dios y que necesita de Dios. Entonces, mis hermanos, ahora, cuando nosotros decidimos vivir en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne, porque usted no me puede decir que vive en el Espíritu y hace las obras de la carne. Usted no piensa, aunque yo estaba viendo un árbol un día de estos, un arbolito ahí en Costco, porque lo vimos, ¿verdad? Que da 3 frutos diferentes. Hijo, me dije, qué barbaridad, ¿verdad? Pero si usted quiere dar 3 frutos diferentes, la Biblia le presenta 9. Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Allí usted va a dar un fruto con diferentes manifestaciones, diferentes conductas. Cuando nos humillemos delante de Dios, y no solamente nosotros, ¿no? Nosotros en la iglesia a partir del lunes vamos a tener una semana de ayuno y nos vamos a anotar el día que vamos a ayunar. Pero lo que Dios quiere y lo que Dios hace con todo esto es que la gente se acuerde de Él. Es que nos recordemos que Dios sigue teniendo el control. Amén. La Biblia dice que en Romanos dice que de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El mundo no lo hizo para propiedad nuestra. Sigue siendo de Él. Nosotros mismos somos de Él. Y ya éramos de Él, pero nos compró con su sangre para quitarnos de la condenación del pecado. Así que, mis queridos hermanos, ¿qué tenemos que hacer? ¿Orar por la sanidad del mundo? Pues ore, hermano, ore. Pero mejor ore y tenga delante de Dios un corazón sencillo, un corazón humilde. Busque su rostro. Ahora es un buen tiempo para quitarse cosas, ¿verdad? La Biblia dice allá en Hebreos que nos despojemos del peso y del pecado. O sea, de cosas que no son pecado, pero que nos impiden volar, nos impiden correr, mejor dicho. Entonces, es un tiempo bonito, hermanos. Mire, cuando hay terremotos, cuando hay guerras, cuando hay pestes, al final el que sale beneficiado es el corazón que se convierte para ese tiempo. ¿Cuándo fue el tiempo en que en El Salvador crecieron las iglesias? En el tiempo de la guerra. Y fue una combinación de muchas cosas, pues, porque guerras, terremotos, pobreza, corrupción. Y entonces la gente que me quedaba, pues, a la gente, buscar de Dios, buscar de Dios. Entonces venimos a esta tierra donde vemos que tenemos todo, y si usted quiere, usted puede trabajar y trabajar más y más y más, y usted puede comprarse aquí lo que a usted le dé la gana si usted trabaja lo suficiente
y gana el suficiente dinero que aquí usted puede, si quiere, trabajar 16, 18, 20 horas sin dormir si quiere, y usted va a tener buenos ingresos. Y entonces el problema es que con eso crece la soberbia, y con la soberbia viene la independencia. ¿La independencia de quién? De Dios. Mejor un corazón sencillo, que conformarnos con la bendición de Dios, trabajar, tener metas, inclusive metas económicas, pero saber que Dios es fiel y que Dios es más que suficiente y que Dios sigue teniendo el control. Así que, mi hermano, yo no sé cómo está su vida. Espero en el Señor que usted esté viviendo en el Espíritu. Y si no lo está haciendo, hermano, si está tecniqueando en el Espíritu, ¿verdad? Que juega a ser creyente, yo creo que este tiempo de aflicción es un buen tiempo para decir, ahora sí voy a vivir para el Señor. Amén. Vamos a orar. Buen Dios y Padre nuestro, gracias Dios te damos en esta noche, Señor. Gracias, Padre, porque tu palabra sigue tan firme, Señor. Gracias, Dios, porque tú estás con nosotros en todo momento, Padre. Gracias, Padre, porque hasta este momento nos has guardado. Pero más que eso, Señor, gracias, Dios, porque con nosotros tú estás. Y que gracias, Padre, porque nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida. Te suplicamos, Dios, que perdones nuestras faltas, que perdones el hecho de que a veces hemos caminado en la carne y no en el Espíritu, Señor. Ayúdanos, Padre, a entender esto. Ayúdanos, Dios, que tu Santo Espíritu nos ayude, Dios. Nos ayude a entender, Padre, que necesitamos acercarnos más a ti, Señor. Que tenemos que aprender a vivir más de ti, Señor. Enamórenos de la palabra, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayuda a todos mis hermanos que tengan tiempos de oración, que puedan hacer el tiempo para orar, para buscar tu rostro, y que mientras tú nos lo permitas, Dios, podernos congregar y llevar personas invitadas a tu casa, Señor. Sabemos que son tiempos difíciles, pero mientras tú nos lo permitas, Dios, vamos a seguirnos congregando, Padre. Bendice este pueblo, Señor. Bendice esta nación. Ahora, Padre, está en histeria y no sabe dónde encontrar la respuesta. Dice tu palabra, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y la palabra dice, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. A ti, Señor, vemos. Amén. A ti van nuestros ojos, Señor. En ti está puesta nuestra atención. Cuídanos, sánanos, Señor, te lo suplicamos. Padre, abre la mente de los científicos, Dios. Abre la mente de los científicos. Ya está comprobado que no importa la riqueza de un pueblo, la tecnología de un pueblo y la capacidad militar de un pueblo, delante de ti, Señor, un pequeño virus ha puesto de rodillas al mundo entero. Pero hoy, Señor, nosotros nos arrodillamos delante de ti. Manda de tu sabiduría, Señor. Manda, Señor, de tu inteligencia. Y permite, Padre, que pueda encontrarse esa vacuna para que cese ya esto, Señor. Gracias, Padre. Te alabamos, Rey, y te damos las gracias ahora y siempre, Señor. Descansamos en tu amor, en tu palabra y en tu paz. Gracias, Dios. Bendice este hogar y bendice a cada uno de mis hermanos, Señor. Ayúdanos a abrazar tu palabra y a tenerla, Señor, por regla de vida en nosotros. Gracias, Padre. En Cristo Jesús nuestro Señor, todos decimos amén. Y amén. Gloria.